Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Bueno, hoy tenemos el en vivo número 57 en vivo seguidos y hoy vamos a hablar por qué tener varias fuentes de ingresos. ¿Por qué tener varias fuentes de ingresos? Este tema me gusta, como todos los que contamos acá, porque tiene todo que ver con nuestra seguridad, con nuestra tranquilidad, con nuestra tranquilidad financiera, que por lo general esa tranquilidad financiera se va a ver reflejada en tu tranquilidad emocional y familiar. O sea que vamos a hablar de ese tema muy chévere, que es la importancia de tener varias fuentes de ingresos. Es el en vivo número 57 de los que ya venimos haciendo en esta serie de en vivos, que ya casi vamos a terminar. Bueno, aquí estoy acomodando mi Instagram, ¿cómo vamos? Aquí estoy acomodando mi Facebook. Bueno, chévere, chévere. Vamos a dar inicio a este en vivo número 57. Me quedan 3 en vivos para terminar esta segunda meta. Arranqué con una meta de 30 en vivos y lo hice y bueno, ahí me envalentoné y salí con otros 30, ya llevamos hoy 57 y bueno, no, espectacular. Bueno, por acá saludo a las personas que se van uniendo, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos por acá en Facebook? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo vamos por acá en Instagram? Hola Alison, ¿cómo vamos? Bueno, por acá estoy saludando a Mireya, ¿cómo vamos? Maritza, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Hola, Nicolás, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Bueno, me place mucho saludarte. Bueno, por acá te voy a dar una manito, Instagram, por acá amigos de Facebook. Bueno, listo. Bueno, les cuento un poquito. Venimos con una serie de contenidos bien interesantes, hablando pues de emprendimiento, es el número 57, pero particularmente vengo hablando de unos contenidos donde empezamos a hablar de por cómo empezar un emprendimiento, o sea, vienen con una secuela, ¿sí? Una secuencia, perdón, de pues que tiene todo que ver con que tú des el salto, que tiene que ver con que empieces a emprender, con que te decidas a emprender. Entonces empezamos cómo emprender, cómo empezar un emprendimiento. Después hablamos de cómo iniciar, ¿sí? O ese emprendimiento como un plan B. Después hablamos de empieza con medio tiempo, o sea, ese medio tiempo empieza a usar bien. Yo sé que todos tenemos medio tiempo para poder hacer cualquier plan B, cualquier emprendimiento, sea al mediodía, sea en las noches, sea los fines de semana, porque el tiempo que tenemos todos pues es el mismo. O sea, la gente más exitosa del mundo pues también tiene 24 horas, así como lo tenemos pues toda la gente que tiene éxito y la gente que no tiene éxito. Entonces, pues, y también hablamos de empieza ese emprendimiento y aprovecha el medio tiempo, no dependas de tu primer emprendimiento, que fue el tema que di ayer, y hoy, pues un tema muy chévere, la importancia de tener varias fuentes de ingresos. O sea, cuando tú tienes varias fuentes de ingreso, pues eso te da a ti tranquilidad, a ti te da estabilidad, a ti te va a dar mucho más tranquilidad no tener los huevos en la misma canasta, porque si los tienes en la misma canasta, pues eso es supremamente riesgoso. Y de eso es lo que quiero que hablamos hoy. Bueno, qué bien, voy a dar por acá un saludo. Hola Carlos, ¿cómo te ha ido? Me place saludarte. ¿Cómo vamos por acá en Facebook? Por ahí, sí, 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 ya, ya, ya. Ya vamos a arrancar este en vivo número 57, donde pues estamos hablando de lo que nos gusta. La idea es generar una comunidad, la idea es poder aportar valor, la idea es poder regalar estos contenidos pues en la experiencia que yo he podido tener en 20 y pico de años en el mundo del emprendimiento. Y bueno, y pues de lo que hablamos es de eso, de emprendimiento, de liderazgo, de crecimiento personal, pero sobre todo, a mí no me gusta hablar de cosas técnicas, sino de todo lo que tiene que ver con experiencias, ¿sí? Con historias, con cosas reales, para que la gente se pueda identificar. Porque la gente se identifica con personas, o sea, la gente se identifica humanos con humanos, cuando ven que personas comunes y corrientes pues han podido dar el salto que uno quiere dar, ¿sí? que uno quiere lograr. Y eso es lo que tiene sentido, porque pues si yo veo que una persona como yo, que está en las mismas condiciones o que estuvo en las mismas condiciones, con los mismos miedos, con los mismos temores, sin el recurso, sin la experiencia, sin nada de esas cosas, pues lo puede hacer, pues eso a mí me inspira porque yo digo, bueno, yo también lo puedo hacer, porque si él lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer. Entonces, por eso me gusta hablar de todo esto, porque si personas como yo, pues que no vienen de familia adinerada, que no teníamos experiencia en el mundo del emprendimiento, que por ningún lado, pues ningún familiar era empresario, lo podemos hacer o lo pudimos hacer, pues eso también
te puede pasar a ti. Entonces eso es lo que me gusta del tema, de los temas de emprendimiento, poder ser coherente y poder aportar desde una realidad para que la gente lo pueda hacer. Pero bueno, vamos a hablar del tema de hoy, es un tema espectacular, la importancia de tener varias fuentes de ingreso, y ahí es donde tiene pues mucho sentido todo lo que venimos hablando todos estos días, ¿sí? Porque el propósito real de uno de emprender es porque realmente quiere cambiar su estilo de vida, porque lo quiere mejorar, ¿sí? Y uno cómo mejora su estilo de vida o de qué depende su estilo de vida, de tu ingreso. O sea, el estilo de vida, por muy espirituales que seamos y por muy optimistas que queramos ser, lo determina tu ingreso. O sea, entonces, dependiendo de la fuente de ingresos que tengas, y si tu ingreso solamente es uno, y si tu ingreso es miedoso, pues tú vas a tener un estilo de vida miedoso, un estilo de vida donde vas a estar siempre con temores, con angustias, con zozobra, con estrés, y entre más vaya pasando el tiempo, pues a uno cada vez, pues eso se le aumenta, ¿sí? Porque pues no tenemos la misma capacidad de trabajo, no tenemos la misma energía, no tenemos, bueno, muchas cosas dependiendo de las etapas que estamos. Entonces, por eso la idea es que hablemos de la importancia de tener varias fuentes de ingreso. Y eso es sencillamente hasta por responsabilidad social. O sea, es que de lo que vamos a hablar es si todos los seres humanos, si todas las personas tuviéramos varias fuentes de ingresos, pues este mundo sería mejor, porque habría más gente más positiva, habría gente pues no tan resentida, habría gente teniendo mejor estilo de vida, y cuando hay mejor estilo de vida, pues la economía mejora, hay circulación del dinero, hay prosperidad, hay abundancia, le podemos ayudar a más personas. Entonces, el tema tiene todo que ver con estilo de vida. Entonces, la importancia de tener varias fuentes de ingresos es así de simple, súper simple, porque los negocios, o sea, si nosotros entramos a hablar ya, los negocios realmente son fluctuantes, o sea, todos los negocios, o sea, no hay ningún negocio que sea estable durante 50 años de la misma forma, o sea, los negocios fluctúan, o sea, un día puedes estar ganando mucho dinero y otro día puedes perder todo el dinero. Un mes puede tu negocio ser bollante y el siguiente mes no. Un año tu negocio puede estar así y el siguiente año puede estar abajo o puede estar o no puede estar igual. Entonces, hola, ¿cómo estás, Emi? ¿Cómo te ha ido? Entonces, todas estas fluctuaciones, pues uno como emprendedor sabe. Uno como emprendedor sabe que uno no puede depender de una sola fuente de ingresos porque los negocios hoy pueden estar acá y después pueden estar acá y después se pueden acabar de un momento a otro. Entonces, y por algunas razones, el negocio que hoy es próspero, en un año, 2 años o 5 años es un negocio obsoleto. Entonces, y se los digo porque a mí me ha pasado. Entonces, yo he tenido negocios de momento, negocios que han sido un boom, negocios que uno sabe que son negocios de oportunidad, negocios de momento, pero que esos negocios fluctúan y en 2 o 3 años, pues se le acaba a uno ese chorro o esa teta, como decimos, de ingresos. Entonces, los negocios son fluctuantes. Entonces, cuando uno sabe que los negocios son fluctuantes, un día puedes estar ganando mucho dinero y otro día no. Un año muy bien y después no. Y cuando tú empiezas a ganar bien, pues tú te acomodas a ese estilo de vida. Y si te acomodas a ese estilo de vida y esa fuente de ingresos es la única, porque cuando uno está bien, uno cree que no necesita otra fuente de ingresos. Ese es el error. O sea, el error de estar bien es ponerse en una zona de confort, donde después uno se da cuenta que por qué, si estaba bien, no pude estar mejor, por qué no invertí, por qué no capitalicé, por qué no crecí, por qué no busqué otras fuentes de ingresos, que eso es lo que quiero que hablemos hoy. Entonces, ahí donde uno dice, yo lo hubiera hecho, pero bueno, así es la vida, porque uno cree que no le va a pasar. Eso es como cuando uno ve que algunas enfermedades pues le pasan a otras personas, pero uno nunca cree que le puede pasar a uno. Y cuando ya le pasa a uno, o cuando uno ve que le puede pasar, porque si el papá es hipertenso, la mamá es hipertensa, tiene 3 hermanos con cáncer, pues entonces uno ya empieza a decir, bueno, yo también puedo ser propenso a ser hipertenso o a tener cáncer, porque ya lo estoy viendo cerca. Entonces, el emprendimiento es igual. Uno a veces cree que no le va a pasar en el negocio de uno, pero también le puede pasar. Entonces, por eso la importancia de tener varias fuentes de ingreso tiene todo que ver con entender que los ingresos, hay muchas formas de empezar a tener múltiples fuentes de ingreso. Lo importante es estar abierto y empezar a hacer, porque si tú empiezas a tener una segunda fuente de ingresos, una tercera fuente de ingresos, una cuarta fuente de ingresos, entre más vas a tener más estabilidad.
entre más vas a tener más seguridad. Entre más fuentes de ingresos tú empieces a tener, tú vas a sentirte mucho más empoderado para empezar a hacer otras cosas, ¿sí? Entonces, por eso empieza hoy a tener otras fuentes de ingresos. Empieza, no importa. O sea, no importa que hoy solamente tengas una. No importa si tu fuente de ingresos hoy es buenísima, o sea, tú eres súper, el ingreso tuyo es espectacular, eso no importa. Yo he conocido personas que tienen una fuente de ingresos muy grande y en algún momento o su negocio fluctúa y se cae o pierden el empleo. Entonces uno no tiene que esperar a perder el empleo, ¿sí? Para ver qué se pone a hacer, porque has perdido tiempo, porque has perdido toda la energía, porque has perdido oportunidades que seguramente te han mostrado. Entonces, por eso es la importancia de tener varias fuentes de ingreso. Entonces, si te ha llegado a pasar a ti, es normal, o sea, a mí también me ha pasado. O sea, si te ha pasado que tu única fuente de ingreso que tenías la perdiste, pues eso le pasa a todo el mundo o le puede pasar a la mayoría. Entonces, a mí también me ha pasado. O sea, que no te sientas mal porque eso nos pasa a casi que todos. Y sobre todo que son cosas que no podemos controlar. O sea, uno no puede controlar eso. Entonces, cuando tú no tienes el control ni de tú no tienes el control de tu sueldo. Tú no lo tienes. Porque el control de tu sueldo, que es el que te genera tu ingreso, y ese dinero te genera tu estilo de vida, no lo tienes tú. Lo tiene tu jefe, ni siquiera tu jefe, lo puede tener la directiva de la compañía, la junta directiva. Y en negocios propios, hay veces tampoco tenemos el control tampoco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pasó lo del COVID. O sea, ¿quién tiene el control sobre eso? Nadie. O sea, nadie. Y muchos empresarios, pues nos vimos afectados teniendo varias fuentes de ingresos, y les voy a decir una historia real mía, donde pues el COVID, que no podemos controlar, pues arrasó con muchísimos empresarios. Y hoy pues apenas estamos empezando otra vez a salir con esas fuentes de ingresos que el COVID pues arrasó. Por ejemplo, en el caso mío, en varios negocios míos, que son negocios tradicionales, pues se tuvieron que cerrar, o sea, yo los tuve que cerrar. De que negocios buenos que estaban funcionando, andando, se tuvieron que cerrar. ¿Por qué? Porque se sale de mis manos, porque hay una pandemia en el mundo entero y pues el gobierno, el Estado, la OMS, pues dijo cerrados todos los establecimientos, y al cerrarse todos los establecimientos, pues nos vimos afectados. Ahora, todas esas fuentes de ingresos, que en el caso mío que tenía, pues se vieron cerradas. Y entonces, ¿qué pasó? Pues menos mal tenía otra fuente de ingresos adicional que me ha suplido mi estilo de vida. Entonces, ahí donde uno dice, bueno, es como tú decir, bueno, yo tengo una vaca y de esa vaca, de cada teta de la vaca, pues yo tengo una fuente de ingresos. Imposible que se dañen todas las tetas de la vaca. Pero si tienes 2 vacas, si tienes 3 vacas, si tienes 10 vacas, pues créeme lo que puede que pasen cosas que se salen de nuestro control, pero que en el fondo, pues uno sí lo va a aprovechar y se va a beneficiar. Entonces, por eso la importancia de tener varias fuentes de ingreso. Entonces, y se los digo porque no solamente me ha pasado en esta vez, o sea, que me pasó en lo de la pandemia, no, también me ha pasado en épocas de no pandemia. O sea, he tenido negocios que se han caído por cosas que yo no puedo controlar. Pero como nunca he dependido de un solo ingreso, por eso he podido conservar un estilo de vida de ya casi 20 años. Entonces, cuando tú tienes varias fuentes de ingresos, si se te cae una, pues tienes otra. Si se te caen 2, tienes otras. Y entre más tengas, mejor. Tú puedes tener 8, 9, 10 fuentes de ingresos para que realmente pues empieces a tener control de tu vida. Entonces, porque acuérdense que lo que uno está buscando es bienestar. Entonces, ese dicho no es un dicho de cajón, ese dicho de que no pongas todos los huevos en la misma canasta, que lo decimos casi que todos los días, ¿sí? Eso es más cierto, porque si la canasta se cae, ¿qué pasa con esos huevos? Pues todos esos huevos se quiebran, ¿sí? ¿Y qué pasa con todos esos huevos quebrados? Pues el estilo de vida se cae. Y ahí es donde viene el estrés, la angustia, por no haber visto otras fuentes de ingresos. No importa, y ya lo hablamos, o sea, no importa que esa fuente de ingresos sea mínima, no importa. Pero si tú tienes 2, 3, 4, algunas fuentes de ingresos adicionales, pues eso se convierte en que es bien, pero bien ganador.
porque acuérdate que son adicionales, pero si se llegaran a caer algunas, pues vas a tener otras. Entonces, hablemos de eso, entonces hablemos de, yo quiero hablar de conceptos, porque cuando uno entiende eso, pues empieza a tener sentido todo, porque pues ya, ¿qué es una fuente de ingresos? O sea, cosas simples, ¿qué es una fuente de ingresos? Pues fuente de ingresos es aquel medio por el cual se recibe dinero a través de algo, o sea, a través de un servicio, a través de una venta, a través de cualquier cosa, pero entonces eso es una fuente de ingresos. Entonces, una fuente de ingresos es aquel medio por el cual se recibe dinero a través de algo. Entonces, ¿cuál es tu fuente de ingresos tuya hoy? ¿Cuál? ¿Sí? Entonces, teniendo esa fuente de ingresos, que ya sabemos qué es, pues no sé, si es por tus servicios, por tus horas de trabajo, tú ganas por hora trabajada, por tus servicios, por tu conocimiento, por tus ventas o por lo que sea, pues eso es una fuente de ingresos. Ahora, si solamente tienes esa fuente de ingresos, ahí es donde la estabilidad es muy complicada, porque ahí es donde nosotros no podemos depender de una sola fuente de ingresos. Por eso de eso es lo que yo quiero que hablemos hoy. Ahora, existen dos formas de ingresos, o sea, dos tipos de ingresos. El primero es un ingreso activo, o sea, un ingreso activo o lineal, ¿sí? Cualquiera de las dos se llama. Ingreso activo o lineal. ¿De qué depende? Depende, es el ingreso que usted recibe cuando usted lo produce o lo trabaja. O sea, yo trabajo 10 horas y me pagan 10 horas. Yo trabajo una hora y me pagan una hora. Yo trabajo, hola Moniquilla, yo trabajo, ejemplo es el sueldo. O sea, si tú no trabajas, mi amigo Sergio, ¿cómo vamos? Si tú no trabajas, entonces eso es un ingreso activo, un ingreso lineal. Hora trabajada, hora pagada. Hora no trabajada, hora no pagada. Entonces, cuando uno entiende cuál es la fuente de ingresos que yo quiero tener, pues uno empieza a manejar esos conceptos. Entonces, primero, un ingreso lineal o activo es el que se produce gracias a que yo lo trabajo. Y me lo pueden pagar por horas, me lo pueden pagar por quincenas, me lo pueden pagar por servicios, ¿sí? Es un sueldo o me lo pagan como sea, pero que depende 100% de mí, o sea, de mi tiempo, de mi esfuerzo, de mi capacidad, de mi compromiso. O sea, entonces eso es una fuente de ingresos, o sea, eso es un tipo de ingresos, perdón, ¿sí? Y ese es el más común, donde la gente pues se acostumbra a ganar dependiendo de lo que trabaja, a ganar dependiendo de su servicio, pero lo que está haciendo es, si trabaja gana y si no trabaja no gana. Entonces, si uno renuncia a esas horas de trabajo, ¿qué pasa? Pues el ingreso se para, el ingreso se cae. Pero entonces ahí es donde viene el otro ingreso, que es el ingreso pasivo. Entonces, cuando uno entiende esos conceptos, entonces uno dice, bueno, yo quisiera tener múltiples fuentes de ingresos, pero todas no pueden ser activas, o sea, todas no pueden ser lineales, porque yo no puedo hacer 10 horas aquí, 15 horas acá, 20 horas acá, 5 horas allá, porque entendí que eso depende de mi tiempo, de mi esfuerzo, de mi conocimiento. Entonces, el otro ingreso, que es el que más me gusta a mí, es el ingreso pasivo. Entonces, ¿cuál es el ingreso pasivo? Es el que se genera, ¿sí? Sin la necesidad de que tú estés ahí. O sea, es un ingreso que tú generas sin la necesidad de estar ahí, que es todo lo contrario del primero, al ingreso lineal o al ingreso activo, que depende 100% de ti, depende de tu venta, depende de tu tiempo, depende de tu esfuerzo. Entonces, hola mi caro, ¿cómo vamos? Ahí, cuando tú tienes y entiendes ese concepto de que primero, la importancia de tener varias fuentes de ingreso. Ahora, ¿qué es una fuente de ingreso? Pues es un medio, es sencillamente por donde yo puedo generar dinero. Y si existen dos tipos de ingreso, pues ahí es donde yo digo, bueno, yo quisiera ganar por cuáles, o que mi mayor porcentaje de ingreso provenga de dónde. Entonces, uno, que es lineal y que es activo, que depende del 100% de ti, de lo que tú estés dispuesto a trabajar, de tus horas de trabajo, de tu compromiso, ¿sí? Y acuérdate que ese lo produces tú 100%. Si no estás presente, no ganas, ¿sí? Y esas son la mayoría de actividades que hay. Entonces, la mayoría de gente que es independiente, la mayoría de gente que presta asesorías, la mayoría de gente que ellos son el negocio, pues son ingresos lineales.
son ingresos, son ingresos activos, que si no estás activo ahí, no lo percibes. Ahora, los ingresos pasivos, ¿sí?, que son los que más me gustan, son ingresos que se generan sin la necesidad de uno estar presente ahí. Es un ingreso, ¿sí?, producto de una inversión, es un ingreso producto de haber construido un negocio con un sistema que trabaja sin ti. Por eso son los que más me gustan y cuando conocí este concepto hace más de 15 años, pues es lo que yo he aplicado en mi vida. O sea, el 90% o el 100%, ya en este caso casi que el 100% de los ingresos que yo tengo desde hace muchos años son ingresos pasivos, porque no dependen de que yo los produzca, no depende de que yo los trabaje 100%, no depende de que si yo renuncio a hacer el trabajo, pues no siga percibiéndolos. Entonces, pues me gustan más esos ingresos pasivos. Son ingresos que se generan sin la necesidad de estar presente. El ingreso pasivo puede provenir de una inversión, ¿sí? Puede provenir de algún activo físico que tenga un sistema de negocio que opere sin ti. O sea, lo interesante aquí es, yo quiero ganar dinero sin que yo tenga que estar ahí. Eso es un ingreso pasivo. Entonces, lógico, si tú tienes dinero, pues puedes hacer inversiones y las inversiones te van a generar ese ingreso pasivo, pero no todo el mundo tiene para invertir. O sea, no todo el mundo tiene para comprar una casa, para comprar un edificio, para tener una bodega, ¿sí?, para poder tener ingresos pasivos. Entonces, o los puedo construir en negocios físicos, ¿sí?, pero que al final me lleven a eso. ¿Por qué? Porque la idea es poder tener, acuérdense, en libertad, la idea es poder tener múltiples fuentes de ingreso. Y si yo puedo tener múltiples fuentes de ingreso apalancadas, ¿sí?, con negocios, no importa que sean del mundo tradicional o de network marketing o de tu profesión, pero que estén apalancados, ¿sí?, con un sistema que puedan operar otros, pues tú empiezas a tener libertad, porque tú estás percibiendo un ingreso sin necesidad de que estés produciendo ese ingreso, ¿sí? Entonces, pues voy a hablar de varias formas de cómo podemos tener ese tipo de ingresos pasivos, porque eso ya lo hace más interesante, porque tú puedes tener un ingreso lineal, un ingreso activo, que tú lo produces 100%, pero aparte de ese ingreso activo y lineal, tú puedes tener 2, 3, 4, 5 fuentes de ingresos pasivos, ¿ya? O sea, y entonces ahí ya estás completando 5, 6, 7 fuentes de ingresos, que eso sí te va a dar más tranquilidad, porque es que una sola fuente de ingresos, y si esa única fuente de ingresos es un salario, créeme lo que, pues es lo más riesgoso que yo he podido ver, o sea, porque uno no puede vivir de una sola fuente de ingresos, ¿sí? Y segundo, si es un salario, pues es peor, porque es la más insegura que hay ahora, o sea, entonces, seguramente hace 40 años era lo más seguro, hoy no, y ustedes saben que es verdad, o sea, hoy depender de una sola fuente de ingresos es hasta irresponsable. O sea, si tú tienes familia, si tú tienes un hogar, si tú tienes que construir una vida chévere, es irresponsable tener una sola fuente de ingresos. Por eso hay que estar abierto, ver opciones y tener otras fuentes de ingresos. Por eso hablamos, construye un plan B, aprovecha tu medio tiempo, empieza construyendo un negocio adicional y no dependas de él. Aprende a cómo construir un negocio. Entonces, hemos venido hablando de todo eso, es porque cuando uno pues arranca, ¿sí?, y empieza, no importa el monto, o sea, aquí no importa es el monto de cuánto te ganes en tu plan B o plan C o plan D, es empezar a desarrollar esa mentalidad y empezar a entender de que necesitas varias fuentes de ingresos. Entonces, pues hablando de fuentes de ingresos, pues ¿cuáles son las fuentes de ingresos más comunes? O sea, si quisiéramos hablar, genérate más fuentes de ingresos. Yo te voy a hablar de algunas que se me vienen a la cabeza, pero que realmente pues hay tantas ideas que todo genera ingresos. Lo primero son las ventas, que es a lo que la gente le huye. O sea, la gente no tiene un plan B porque le huye al vender, porque la gente le huye a las ventas, porque la gente dice, no, yo no sirvo para eso, yo no nací para esa vaina, yo no vendo nada, pues no vendo un mojado, no vendo nada, todos esos dichos que la gente dice, ¿sí? Entonces, las ventas, ¿sí?, tú puedes vender productos propios que tú construyes, que tú diseñas, que tú armas, o puedes vender productos que no son propios, o sea, eso no importa. Entonces, ¿pero qué genera las ventas? La mayoría de casos, ingresos lineales. O sea, yo vendo, gano, si no vendo, no gano. Igual eso sigue siendo una forma la más común de tener ingresos adicionales
o de tener otra fuente de ingresos. Y hay negocios que son muy rentables en ventas. O sea, hay negocios que tú vendes una casa y la comisión es muy buena. Tú vendes un carro y pues tiene una comisión. Entonces, dependiendo de lo que vendas y cuánto vendas y qué volumen o margen de, pues eso es otra fuente de ingresos. Entonces, la mayoría de gente no emprende porque cree que todo es ventas, 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 ventas y yo no nací para vender. Pero eso es mentira, ¿no? Porque esa es una creencia que tenemos, porque en el fondo todos estamos vendiendo. O sea, tú vendes todos los días tu imagen, tú todos los días vendes tu conocimiento, tú todos los días vendes y todo. O sea, uno se está vendiendo desde que se levanta hasta que se acuesta, porque tú vendes tu mejor imagen y tú estás vendiéndote para el mundo desde que sales a la calle. Entonces, esa es una fuente de ingresos, que son las ventas. Y no importa que tú ya tengas negocios, pues ponte y mira qué es atractivo en el mercado para que lo empieces a vender, para que lo empieces a comercializar, para que lo empieces a distribuir. O sea, yo distribuyo productos que no son míos. O sea, y también distribuyo productos míos. Entonces, he tenido en esta experiencia de 20 y pico de años, he vendido productos propios, ¿sí? O sea, productos marca propia, que he diseñado yo, que me he inventado yo y que he comercializado yo. Y también he vendido productos que no son míos. Ahora, ¿qué es más interesante? Pues las dos son interesantes. O sea, como tú te sientas bien. Si no tienes el capital, si todavía no tienes la experiencia, si apenas vas a desarrollar esas habilidades, pues véndete productos que no son tuyos o servicios que no son tuyos, porque estás apalancado y el riesgo es cero. O sea, el riesgo es cero porque pues no son tuyos, sencillamente los estás promoviendo y ya. Entonces, esa es otra fuente de ingresos. O sea, o fuentes de ingresos muy comunes son ventas, vender, ¿sí? Vender un producto o un servicio, sea propio o no. Ingresos, hay otro tipo de ingresos que son ingresos por uso. Y estos están de moda, ¿no? Los ingresos por uso, ¿cuáles son? Son los que más que todo son servicios, ¿sí? Donde supongamos, tú tienes un hotel, claro que tener un hotel no lo puede tener todo el mundo. Yo tengo un amigo que es dueño de un hotel. Entonces, él que está prestando que la gente use una habitación, ¿sí? Entonces, ahí ahí está percibiendo dinero es por el uso de una habitación de un hotel. Pero supongamos que la mayoría de gente no tiene para tener hoteles, ¿sí? Porque pues la mayoría no tiene. Aquí estamos hablando de emprendimiento, de ideas, cómo emprendo. Ese mismo ingreso por uso, que más que todo son servicios, pues tú puedes alquilar una habitación de tu casa o de tu apartamento si realmente tienes iniciativa, porque te afilias a Airbnb, a Booking, ¿sí? Y y la gente usa tu activo, que en este caso es una habitación de tu casa, o si tienes una finca, o si tienes cualquier cosa, y ahí empiezas a tener ingresos. O sea que la excusa de no tener más ingresos es un paradigma que a toda la gente lo tiene, porque no son creativos, porque no son innovadores, porque siempre creemos que los ingresos tienen que venir de vender algo, ¿sí? Y si no te gustan las ventas, pues listo. Pero si tienes un cuarto en tu apartamento, tú puedes empezar a tener un ingreso adicional con un cuarto. ¿Por qué? Porque ese es un ingreso donde tú vas a afiliarlo a una plataforma que va a conectar gente que necesita, ¿sí? Usar tu cuarto, ya sea temporal o fijo o lo que sea. Entonces, eso y te lo digo, yo viví con mi mamá toda la vida, yo fui hijo único de mi mamá, y mi mamá tenía una casa grande y ella alquilaba un cuarto, ¿sí? Porque pues ella era empleada y no le alcanzaba, entonces tenía un cuarto alquilado y el garaje, ¿sí? Que lo acondicionó y ahí también alquilaba el garaje. Entonces, pues ella imagínate, tenía su salario como empleada y estaba usando un cuarto para alquilar a estudiantes. Y también tenía un garaje que lo acondicionó con baño y todo para que ahí viviera alguien. Entonces tenía ahí dos fuentes de ingresos adicionales aparte de su empleo. O sea que, pues, yo vi eso desde pelado y yo dije, bueno, pues mi mamá aprovecha esa casa que es grande y yo tenía mi cuarto, ella su cuarto, mi abuela su cuarto y sobraba un cuarto y lo alquiló a estudiantes. Y yo vi mucho tiempo en mi casa eso. Entonces yo dije, bueno, y hoy pensando en eso, yo dije, pues vea, una forma de tener ingresos extra y no depender de una sola fuente de ingresos
es por uso. O sea, si tú tienes una habitación, la puedes afiliar a Airbnb, o la puedes afiliar a Booking, o la puedes afiliar a muchas entidades que te van a ayudar a que la gente lo use. Y si lo usa, tú percibes dinero. Entonces, eso es alquiler de habitaciones, alquiler de casas, de fincas, de lo que seas. Entonces, ese ingreso por uso no solamente es de propiedades, ¿sí? Porque tú puedes tener un ingreso por usar, no sé, tu carro. Hoy está de moda que los carros particulares, pues, les puedes sacar dinero. Tú te afilias a cualquier plataforma, no sé, voy a hablar de una, Uber. Y ese carro, cuando lo usas para un servicio puntual, pues te genera una fuente de ingresos. Entonces, en vez de tener ese carro quieto, ¿por qué no conviertes ese carro ¿por qué no conviertes ese carro en una fuente de ingresos usándolo? Si igual va a estar ahí parqueado, igual va a estar ahí. Si tú empiezas a desarrollar esa mentalidad, de ver la importancia de tener varias fuentes de ingreso, créeme lo que se te va a ampliar la mente y vas a empezar a ver ideas y cosas y vas a terminar teniendo múltiples fuentes de ingresos y eso te va a generar mucho más estabilidad. Por ejemplo, yo voy a Cartagena y yo veo que hay sitios donde alquilan bicicletas para que la gente salga y dé una vuelta por toda la ciudad murallada, etcétera. Eso es un ingreso por uso. Entonces, el cuento de que no hay opciones, de que no hay oportunidades, de que yo necesito dinero, de todo eso es mentira. Por eso los mitos que se tienen de la gente que emprende es porque creen que necesitan dinero, creen que necesitan el conocimiento, creen que necesitan el tiempo, que necesitan las condiciones. Y todo eso no es verdad. O sea, hay gente que emprende, si tú tienes 2 bicicletas, las puedes rentar, ya. Y eso te produce, por uso, de que la gente los use, pues dinero. Si tienes una habitación, si tienes una casa, si tienes una finca, y la puedes alquilar. Entonces, eso te va a producir dinero. Entonces, ¿qué otro ingreso por uso? Que ya ahí tienes que ver si son ingresos pasivos o ingresos activos, o ingresos lineales. Entonces, si tú tienes una habitación y la alquilas, ¿eso qué es un ingreso? ¿Activo o es un ingreso pasivo? Ahí se convierte en un ingreso pasivo, porque tú no tienes que estar ahí para generar ese ingreso. Si tú alquilas una bicicleta, pues tú compraste un activo que es la bicicleta y la bicicleta te produce dinero sin tú estar ahí. Entonces, esos tipos de ingresos son interesantes. Por ejemplo, tengo amigos míos que tienen máquinas, o sea, máquinas de juegos y las colocan en los centros comerciales. Y entonces, ¿qué hicieron? Una inversión. Tienen un activo que es la máquina, la ponen en los centros comerciales y la gente va y juega y saca un muñeco y le echa plata y ellos, el dinero se produce ¿de dónde? ¿De la presencia de ellos? No, eso es un ingreso pasivo. Entonces ahí es donde se vuelve importante, porque imagínate que tú tengas una maquinita de esas en todas partes y el día de mañana tengas 2, tengas 3, tengas 10, tengas 50 máquinas de esas, ¿sí? Porque fuiste construyendo de una en una y el día de mañana, pues tú ¿qué es lo que haces? Pues solamente vas y recoges el dinero que hace cada máquina. ¿Eso qué es? Eso es un ingreso pasivo. ¿Construido de qué? De una actividad que no necesitó que tú estuvieras produciéndola, o sea, que no tuviste que hacer la venta, que no tuviste que prestar tu servicio, que no tuviste que intercambiar 8 horas ahí porque la máquina está ahí 8 horas paradita. Entonces, eso se convierten en múltiples fuentes de ingresos. Entonces, por eso me gustan más los ingresos pasivos que los ingresos lineales, porque los ingresos lineales los voy a percibir solo de mi tiempo. Yo como odontólogo, ¿puedo generar ingresos lineales? Claro que sí. Es más, ahorita atendí a una paciente y me pagó. ¿Qué fue eso? Un ingreso lineal. ¿De qué dependió? De que yo la atendí. Pero cuando yo no atiendo y tengo una red de clínicas que hay más odontólogos que los atienden, pues ahí se convierte en un ingreso residual, porque yo no estoy atendiéndolas, pero estoy percibiendo un ingreso de todas las atenciones que hacen los odontólogos que trabajan en un sistema que yo he creado, en un sistema que se ha podido construir con un método, con unas herramientas donde yo no necesariamente tengo que estar ahí. Entonces, ahí es donde tiene sentido. Acuérdense, yo siempre les digo, monten los negocios, pero monten los sistemas, porque si tu negocio no tiene un sistema que opere sin ti, tú eres el sistema y tú eres el esclavo del negocio. Entonces, ¿se pueden ganar dinero de forma lineal o de forma activa? Claro, dependiendo del 100% de tu tiempo y de tu actividad. O puedes ganar dinero 100% también
que no dependa de ti. Por eso me gusta más, por eso me gusta mucho más, ¿sí? Hay ingresos por suscripción, o sea, voy a hablar de otros ingresos. Entonces, hay tantas fuentes de ingresos que podemos aquí quedarnos todo un día hablando. Ingresos por suscripción es cuando tú, por ejemplo, montas un gimnasio. Entonces la gente se suscribe. Cuando deja de pagar, pues ya no tiene servicio. Y esos son ingresos que también tienen que ver con que tú lo montas una vez, lo dejas operando y no tienes que estar ahí. Entonces, si te montas un gimnasio, por poner un ejemplo que me viene a la cabeza, pues eso es un negocio donde es por suscripción. La gente se suscribe, paga la mensualidad y tú no tienes que estar allá. O sea, tú tienes un sistema donde tienes gente que trabaja allá, donde hay gente que lo opera, pero tú eres el dueño. Acuérdate que lo más importante es que tú seas el dueño. Mentalmente pienses como dueño, no como empleado. Porque si tú piensas como empleado o como autoempleado, pues tú eres el que va a abrir el gimnasio, lo va a cerrar, lo va a limpiar, va a hacer todo. No, tu función no es esa. Tu función es montarlo, tener el sistema que opere sin ti y empezar a tener ingresos gracias a ese negocio que montaste, estructuraste y que te puede dar para tener otro gimnasio, que te puede dar para tener otras cosas, que te puede dar la opción de tener otras fuentes de ingresos. Por eso lo importante es cómo creo esas fuentes de ingresos, ¿sí? ¿Cómo las creo? Entonces, esos ingresos son interesantes cuando son ingresos pasivos. Y ahí pongo el ejemplo de montar un gimnasio. O todo lo que han hecho los grandes empresarios, como de suscripción. Créeme lo que cuando uno se suscribe a Netflix, el día que deja de pagar le quitan la suscripción. O sea, no tienes el servicio. Entonces, esa gente lo que montó fue un negociazo, porque sabe que si no pagas no te lo dan. Y ellos no están allá, ellos tienen lo que tienen es un negocio donde opera sin los dueños, pero tienen miles y miles y miles de gente suscrita y uno les presta el servicio. Entonces todos esos negocios como Netflix, el Internet, o sea, deja de pagarlo y verás que te quitan el servicio, como la telefonía, como los servicios públicos, ¿sí? No estoy diciendo que montes Netflix, no estoy diciendo que te montes pues las empresas municipales, o sea, pero ideas donde puedes suscribir gente para que la gente tenga un servicio tuyo, un producto, y cuando lo dejan de pagar se lo quitas, ahí vas a tener ingresos residuales, porque acuérdate que no dependen de ti. Entonces, ahí donde yo siempre digo, ¿cuáles te gustan más? O sea, en el caso mío me gustan más los ingresos residuales. Por eso, los últimos 15 años de mi vida lo que he hecho es construir ingresos residuales. Y una de las mejores fuentes de ingresos residuales es el network marketing, o sea, porque tú ahí lo que estás construyendo es un activo, que es una red, es un equipo, que ese equipo, ¿sí? Va a crecer el día de mañana sin ti. Al principio, claro que tiene que crecer contigo, tú tienes que ayudar, tienes que formar, tienes que mentorear, tienes que dar ejemplo, tienes que construir, pero cuando tú ya construyes algo, ya empiezas a vivir de eso el resto de la vida. Ingresos residuales, pues claro, o si tú tienes el talento de ser cantante, haces un disco y eso vas a vivir de las regalías del disco toda la vida. Los derechos de autor, escribe un libro, compone una canción, o sea, tantas cosas que se pueden generar como ingresos pasivos, pues hay muchas, ¿sí? Ahora, yo no tengo el talento de escribir, de cantar, yo no tengo el talento de escribir un libro de pronto, o sea, no sé, o de pronto sí, no sé, hasta ahora no. Entonces, siempre he buscado dentro de mis negocios tradicionales ver la forma cómo se puede generar dinero sin mi presencia. No importa, y es obvio que yo prefiero ganar el 1% de 100 personas que el 100% de mi propio trabajo o de mi propio esfuerzo. Entonces ahí es donde tiene sentido cómo vas a construir tu negocio. Y acuérdate que lo hablamos la otra vez, o sea, nada grande lo construye uno solo, nada grande lo vamos a poder construir nosotros solos. Entonces, las cosas grandes se tienen que construir en equipo. Entonces, las cosas grandes se construyen con gente. Entonces, ahí es donde tiene sentido cómo pienso de la gente, cómo empiezo a pensar y cómo empiezo a liderar y a enseñarle a las personas. Porque yo solo no voy a poder lograr nada. Yo no hubiera podido lograr las clínicas que tenemos ahora solo. ¿Por qué no? Con un equipo de trabajo. Enseñándole a las personas, formándolas, trabajando en su potencial, liberándole ese potencial. Entonces, por eso, el tema de hoy pues tiene que ver con todo lo que hemos venido hablando, la importancia de tener varias fuentes de ingresos. Entonces, si tú hoy
si tú hoy ya para casi para terminar este envío, si tú hoy estás dependiendo de una sola fuente de ingresos, créeme lo que tú estás en la cuerda floja. Y yo no te lo digo ni por ser terrorista ni nada, te lo digo es porque una sola fuente de ingresos es lo más riesgoso. Y si esa fuente de ingresos es tu salario, pues es lo más riesgoso que hay. Porque acuérdense que hoy el empleo no es lo mismo que hace 50 años. Hoy, pues, ustedes ya saben, una persona no dura 5 años en una compañía. Hoy, pues ya cuando tú tienes años en una compañía, pues la carga prestacional para esa compañía, pues es, ya hoy salen jóvenes más preparados, hablan 2 idiomas por la mitad de precio. Entonces, pues hoy hay más oferta, ¿sí? ¿Sí? Hoy hay profesionales por todo lado y la gente hoy, pues es más complicado vivir de una sola fuente de ingresos. Entonces, por eso ahí donde el emprendimiento no es opcional, el emprendimiento no es un lujo, el emprendimiento no es una moda, el emprendimiento es una necesidad, ¿sí? Y cuando tú aprendes a emprender, tú ya desarrollas la habilidad de montar lo que sea, de vender lo que sea, de invertir lo que sea, de empezar un negocio como sea. Y eso es lo que tiene sentido. Por eso, de eso es lo que estamos hablando, de poder desarrollar esa habilidad, de poder ir cambiando la forma de pensar para que cualquier cosa que uno se le venga a la cabeza, pues la materialice y la saque adelante. No importa si son productos propios, no importa si no son productos propios, no importa si entras a un negocio tradicional o si montas un negocio tradicional o si no es tradicional o si es ahorita en el mundo de la tecnología del internet muy fácil. Ahorita comercializar productos que no sean propios por intermedio de plataformas e-commerce es súper fácil. Entonces, hoy en día, donde una persona diga que no, yo estoy bien con una fuente de ingresos, pues es una persona que su mentalidad todavía está muy, muy limitada y está en una zona de confort. Porque acuérdense, muchas veces o la mayoría de veces son cosas que no podemos controlar. Y cuando tú no puedes controlar eso, pues no esperes a que las cosas se caigan para empezar a ver las opciones cuando las has tenido. Entonces, porque estoy seguro que te han mostrado oportunidades, estoy seguro que has tenido posibilidades de hacer otra cosa, estoy seguro que has tenido, y sobre todo has tenido posibilidades de tener otra fuente de ingresos sin necesidad de esa fuente de ingresos, que es lo mejor. O sea, que fue lo que hablé ayer. Ojalá emprendas sin necesidad, ojalá emprendas un negocio ya teniendo cubiertos tu estilo de vida básico. Ojalá, ¿sí? O sea, que no estés con el estrés, que no estés con la angustia, que no estés con la necesidad de ir a comer con eso. Ahí es donde más vas a poder crecer, porque vas a poder tener un negocio y vas a poder hacer un negocio sin ansiedad, un negocio sin hambre, un negocio sin la necesidad. Aunque también lo dije, la necesidad es la madre de la creatividad, porque cuando uno necesita, pues o hace guaso o se inventa lo que sea. Pero como estamos hablando de tener múltiples fuentes de ingreso, pues empieza a considerar tantas formas que hablamos y que hay para que empieces a tener una segunda fuente de ingresos, una tercera, una cuarta, una quinta, porque no son ni siquiera suficientes. Créeme lo que tener los huevos en la misma canasta, como dice el dicho, pues es lo más riesgoso, porque si se cae la canasta, se te quiebran todos los huevos, y cuando uno se le quiebran todos los huevos, pues está quebrado, ¿sí? Y cuando uno está quebrado económicamente, pues no solamente es el impacto económico, es el impacto psicológico, es el impacto emocional. Ese impacto te lleva a que la mayoría de matrimonios se separan es por lo económico, ¿sí? Por no tener una estabilidad económica. Entonces, no esperes a que eso pase para que seas consciente de que tienes que tener otra fuente de ingresos. Abre la mente, mira opciones, búscalas, o sea, porque es que estamos esperando a ver qué nos llega. Búscalas, busca las opciones en tu profesión, en tu industria, en tu actividad, o si no, estás abierto para lo que te muestran. Por eso la gente que tiene resultados es porque se les ha aparecido oportunidades, pero esas oportunidades no solamente se le han aparecido a ellos, se le han aparecido a muchos, pero pocos son los que las han aprovechado. Entonces, y yo digo, las oportunidades no se van, sencillamente cambian de manos. Yo hoy tengo una oportunidad para ti, tú no la ves, no importa, la verá otra persona y esa persona la aprovecha y esa persona le cambia la vida. Entonces, así son los negocios, porque toda la gente dice, no, mira, tan de buenas fulano que se metió en tal vaina y le está yendo súper bien. No, él no es que sea de buenas, él aprovechó esa oportunidad, porque a ti también te mostraron una igual o parecida y tú no la aprovechaste, tú sencillamente te diste, no, qué pamera,
no, yo no tengo tiempo, no, yo eso no me gusta, no, yo no nací para eso, no, no, y no, y no, y no, y no, y el no, y no, y no, pues hacen que ni esa ni ninguna la hagas. Y yo veo gente que son los que más necesitan y los que más se cierran a las oportunidades. Es increíble. Tú hablas con una persona exitosa y rica y todos los proyectos que le vayas a mostrar, por lo menos los escucha. O sea, pueda que no los haga, pero por lo menos los considera, porque uno no sabe dónde está la oportunidad. Tú no sabes dónde va a estar la oportunidad. Y de pronto está en la oportunidad donde menos pienses, con la persona que menos pienses, y esa es la oportunidad de tu vida. Y así pasa en la vida real. Entonces, por eso hay que estar uno abierto, por eso hay que estar atento, por eso hay que estar abierto de mente y de corazón. Pero por eso, ahí donde tiene todo que ver a quién escuchas, qué es lo que ves, cuál es la información que tienes, con quién te rodeas. Porque si tú estás rodeado de gente que sí, que piensa así, te va a hacer ver y vas a caer en cuenta que estás perdiendo oportunidades. Entonces, la idea era ese tema hoy, la importancia de tener varias fuentes de ingreso, porque no te puedes quedar con una sola. O sea, el mensaje hoy es claro. O sea, si tú te quedas con una sola fuente de ingresos, así sea muy buena, es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque tú no sabes cuándo la puedes perder, porque tú no tienes el control de eso, porque la mayoría de veces salen de nuestras manos todas esas cosas y se pueden caer. Y no esperes a que se te caiga a los 50 años. No esperes a que se te caiga un negocio cuando tienes hijos. No esperes a que se te caigan las cosas cuando ya pues has desperdiciado tiempo, energía y muchas posibilidades que hay. Por eso yo promuevo el emprendimiento, por eso lo promuevo, porque yo lo que quiero es que la gente esté pilosa, que la gente tenga la oportunidad de ver opciones que hay. Hoy hay 1000 opciones más que hace 5 años. Más, o sea, créeme lo que hoy hay oportunidades por todo lado y todas son buenas. Porque si esa oportunidad te da $100 es buena, es un plan B. Y si tienes 2 o 3 que te dan otros 200, $300, pues ya son 500 o 1000 extra. Entonces, todas las oportunidades son buenas. Ahora, ¿estás dispuesto a recibirlas? Es la pregunta. ¿Por qué? Porque si estás dispuesto a recibirlas, te van a llegar y te van a seguir llegando y te van a seguir llegando, porque así es la vida. O sea, cuando tú abres un espacio, el universo lo llena. Y ahí es donde empiezas a tener prosperidad. Entonces, ¿por qué a uno les va bien y a otros no? Por la forma de pensar, punto. Porque la actividad la vas a aprender en el negocio, pero la forma de pensar es lo que hay que cambiar y es donde hay que estar abierto. Entonces, pues nada, les quiero dar las gracias a todos ustedes por haberse conectado hoy y la importancia de tener varias fuentes de ingreso, créemelo, que tú no puedes vivir con una sola fuente de ingresos. Si tienes familia, peor. Si tienes hijos, peor. Si tienes hijos todavía por educar y por criar y por mantener y por sacar adelante, peor. O sea, tú no puedes tener esa sola fuente de ingresos. Tienes que buscarlas. O las oportunidades se están buscando y de pronto le está diciendo es que no. Bueno, nada, la idea era tener este en vivo número 57. Ya créeme lo que ya voy a terminar esos 60. Vamos a ver qué pasa, pero bueno, ahí ya con el de hoy es el número 57. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron acá por Instagram, a otros que se conectaron acá por Facebook. Y bueno, no, aquí les voy a dar las gracias a todos. Soy Mauro, ¿cómo estás? A Fabio López, a mi Poncho, ¿cómo va, hombre? Poncho, no sabía que estás por acá, a Jonathan, a Michael, a Mauro, bueno, a Brian, a Jonathan, a Jennifer, a Marta, bueno, a Carolina, a Trader, a Julián, a Erika, a Jonathan, a Sergio, a Juan Rojas, a Malejita, a Mónica, a Javier, a Fercho, a Luz Díaz, a Emily, bueno, a todas las personas que se conectaron, mil gracias por haberse conectado y aquí quedamos pendientes. Bueno, un abrazo, chao, chao. Mañana nos vemos a las 4 de la tarde para el en vivo número 58. Bye, bye, chao.